tardes a toda nuestra audiencia. Estamos en Café con Leyes, episodio número 22. Es un podcast con abogados, un espacio en el que abordamos diferentes temas relevantes en el derecho con profesionales. En esta oportunidad nos encontramos con el doctor Carlos Omar Fernández Rodríguez, que tiene un diploma académico de la Universidad Udabol, licenciado en Derecho, título en Provisión Nacional otorgado por el Ministerio de Educación, diplomado en Educación Superior, Pedagogía y Tecnología Educativa, maestría en Métodos de la Investigación Científica, Universidad de Aquino, Bolivia, maestría en Medición y Evaluación Técnica en Instituciones, maestría en Derecho Penal, Procesal y Procesal Penal, especialidad en Derecho Administrativo y Función Pública. Muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio del día de hoy. Muchas gracias. Primero agradecer a todos mediante esta invitación que me hacen para hablar de derecho, ¿no? Que es lo más emocionante que existe. Bueno, también a Carlos, la doctora Paola, que es nuestra jefe de carrera, y obviamente a sus hijos. Muchas gracias por la invitación. Todo un placer tenerlo aquí, doctor. Gracias. Iniciando con lo que es la primera sección de este podcast, me gustaría saber o que nos comparta cuál es el significado que usted tiene por justicia. El concepto es variable, ¿no? En realidad, justicia es un tema en el cual bastantes personas pueden un poco ya dar su propio concepto de qué es justicia. Sin embargo, para mí, justicia siempre va a ser aquello o la oportunidad en el cual pues, personas de derecho puedan estar presentes en el momento de dar justicia, de atravesar este sentido en el cual puede ser aplicable en cuanto a buscar una justicia equitativa para todos. Más o menos es una definición, ¿no? Propia, porque evidentemente cada profesional busca que la justicia sea ese pilar, ¿no? En el cual uno quiere llegar, por lo menos a momento de litigar, ¿no? A momento de realizar sus actividades jurídicas. Bueno, se puede decir que también es algo que siempre está en nuestra mente lograr. Muchas gracias, doctor. ¿Cuál es su mayor inspiración y cuál es su mayor aspiración? Mi mayor inspiración es cambiar este derecho, en realidad la actividad jurídica en la que estamos atravesando. Creo que esa es una misión compartida con muchos profesionales, ¿verdad? Queremos que hoy en día sea una visión en la cual el aspecto del derecho no sea tergiversado por la política, menos por agentes externos que básicamente le han hecho mucho daño a nuestro país en cuanto a leyes. ¿Sí? Entonces, básicamente esa es una pretensión, ¿no? Tratar de hacerlo, tal vez no ingresando a cambiar leyes, sino comenzando desde lo que significan los estudiantes en la proporción académica que se puede impulsar a tener mejores futuros profesionales que puedan ser pilares en el derecho. Y bueno, inspiraciones, tengo bastantes inspiraciones, entre ellas está nuestro Dios, porque yo soy un creyente. Pues Dios para mí es mi inspiración primordial, mi esposa, mi familia, obviamente también mis estudiantes que me inspiran a seguir educando y también a seguir trabajando y buscando caminos para que el derecho sea mejor aplicable para todos. En verdad la meta que se propone es una meta muy grande, pero que llega a ser posible al ser docente de lo que es su labor. La verdad, varios estudiantes han compartido esta idea y últimamente están mejorando en lo que es esta parte de los semestres. ¿Y cuál sería su mayor logro personal o cuál consideraría su mayor logro? Mi mayor logro, Sebastián, sabes que es primero dejar eso, ¿no? Esa doctrina que se queda en los estudiantes con responsabilidad. Aparte de que esto va a ser de que en un futuro no se haga sino para un profesional propio, sino que sea para todos, en realidad, que sea una verdadera aplicación de la justicia y que todos puedan ser partícipes. Son misiones, pero creo que eso viene siendo la parte más importante y motivadora de todo. En verdad, sus palabras cargan mucha inspiración y esta parte formal de lo que es un abogado. Pero fuera del derecho, ¿qué es lo que le apasiona?
Bueno, fuera del derecho, ¿cuál sería una pasión propia? Creo que todo se me ha sometido en el derecho. Creo que ahorita no me veo haciendo otra cosa, es bastante difícil. No puedo verme haciendo tal vez otra actividad que no sea hacer derecho, ¿no? Por el mismo hecho de que esto se ha metido tanto en mi vida, ¿no? Que buscar un logro llegaría a ser llegaría solamente a llegar a un pequeño nivel de lo que estoy pensando. Pretendo hacer mucho más, pero no tanto en buscar cargos grandes, ¿no? Sino en trabajar para que esos profesionales logren cambiar esta justicia, que es lo que más busca. Y eso se puede decir que es algo que nos muestra cada día, porque en los juzgados vemos se puede decir, mucha tristeza en cuanto al verdadero actor litigante, porque el actor litigante pues va y busca, no sé, un aspecto más propio de generar recursos, pero no ve el otro lado, ¿no? Que en verdad muestran personas que quieren justicia, que básicamente ya no quieren estar sometidos a ese arraigo que se ha dado por circunstancias, ya se ha hecho hasta por normalidad de empezar a generar recursos, de sacar dinero, y eso que hace a cualquier persona alejarse del derecho. Y básicamente para mí el derecho es todo, ¿no? O sea, es mi trabajo, viene siendo mi ocupación, viene siendo lo que día me despierto, en la noche me duermo, o sea, es una pasión que básicamente ha sido pues, motivada también por los estudiantes, o sea que esto viene siendo un aspecto propio, en el cual creo que será mi mayor logro seguir aprendiendo mucho más. Y aprendo de todos, en realidad. Eso me enseña bastante. Aprender día que pasa, en realidad creo que aprendo más. Y eso me sirve para enseñar. En verdad, es muy grato escuchar esta parte, lo que cualquier profesional debería ser el ideal, el buscar seguir estudiando, buscar el cambiar el pensamiento, hacer crecer esta idea de lo justo, compartir estos valores. Y aquí nace la siguiente pregunta: ¿de dónde surge toda esta inspiración para que usted se motive a estudiar Derecho? ¿Cómo empieza a interesarse tanto por lo que se está dando? En realidad, creo que muchos, como todos, hemos empezado a idealizar nuestro futuro, ¿no? En el caso mío, también estaba buscando una carrera, una profesión que pueda estar en cada momento. Creo que desde niño pensaba que ser profesional era el logro más grande de todos, ¿no? Llegar a ser, pues, ya sea médico, arquitecto, abogado, etcétera, que en esos tiempos lo pensaba que era un logro suficientemente alto. Pero sin embargo no tenía clara todavía algo que me motive, ¿no es cierto? Y es así, ¿no? Mi abuelo que se llama Mentón Fernández, cuando yo tenía aproximadamente 16 años, casi 17 años, él me regaló un código, un pequeño código, ¿no? Usualmente los viejitos cuando van a cobrar, pues, compran, ¿no es cierto? Pues todo lo que aparece en la calle, ¿no? Y cuando fue a cobrar su renta, pues compró unos códigos así pequeños. Y en este caso era uno de materia civil, procedimiento civil, y uno penal. Y bueno, pues él se compró para que él lo vea, ¿no? Pero sin embargo me dijo a mí, esto estudialo y me vas a explicar. Léemelo juntos, ¿no? Y bueno, yo al final, ¿pero qué puedo hacer? No entendía, en realidad no entendía qué es lo que se derivaba de la redacción de estos libros. Pero sin embargo, en lo que poco que podía entender, desde luego mi abuelo me dijo, a ver, ¿qué has aprendido de todo esto? Le enseñaba algo, o sea, lo que interpretaba le enseñaba. Y algunas cosas creo que me inventaban. Entonces, eso ha sido de que mi abuelo me dio ese impulso. En realidad se alegró, incluso se sorprendió de que estaba escrito eso en normas, ¿no? Pero algunas cosas yo obviamente lo he aumentado. Entonces, en ese sentido, me interesó más aprender y hacer esas circunstancias, ese método de tratar de interpretar, pero no un modo distinto. Pero, bueno, eso ha sido algo bastante interesante, porque luego se alegró, como le expliqué, y posteriormente ya empecé a estudiar, y mi papá quería estudiar Derecho, y entré a esta universidad que realmente me dio la oportunidad de
de aprender muchas cosas, ¿no? Así fue. Y después de un tiempo ya consiguió los estudios pertinentes, ya se vio con el traje, con la vestimenta de un abogado. ¿Usted considera que la formalidad en un abogado tiene que ser muy marcada? Evidentemente un abogado hoy en día muestra una apariencia, ¿no? A veces pues, salimos a las calles, lo primero que vemos en una vestimenta, una presencia que se tiene es una formalidad, una corbata, un traje. Pero mucho detrás de esto lo que más puede sorprender es cuánta seguridad tú tienes, ¿no? En el sentido de cómo manejas la ley, la norma, cómo tienes a tu favor la normativa. Eso viene siendo algo muy importante porque profesionales que se ven en las calles, creo que la mayor parte de ellos a veces buscan una vestimenta ostentosa, unas oficinas gigantes, pero pienso que lo más adecuado es mostrar cuánto y en cuánto te sirve el conocimiento normativo. En verdad, hay profesionales que los respeto mucho, que me topaban en algunos procesos con algunos donde en verdad hacen gala de su conocimiento y en especial de su forma oral. Entonces, pienso que un abogado tiene que tener eso primeramente, ¿sí? Primero, la suficiente confianza en que sabe las normativas o por lo menos puede adecuarlas a un caso en especial. Y posteriormente lo demás es una presencia. Obviamente un abogado siempre va a buscar esa atención de la sociedad porque eso es nato, eso es algo que nos han enseñado, ¿no? Y obviamente esa seguridad es cuando nos va a hacer de que nosotros seamos buenos profesionales. Ese es un criterio, pero yo no creo que muchos abogados después de ser profesionales que están en la universidad salen y bueno, ya empiezan a vestirse formales, ¿no? Empiezan a ponerse una corbata y es algo bueno porque al final también eso ayuda a magnificar nuestra carrera. Y es algo que se nota, ¿no? Durante esta etapa de la universidad de todo estudiante de Derecho, ese miedo que tienen con la formalidad, realizar una tesis, está muy marcado. ¿Y cómo fue su experiencia durante todo este proceso? ¿Cómo usted tuvo el equilibrio en una vida personal y en su labor como abogado? Buena pregunta, porque miren, en realidad he aprendido algo desde las primeras, de las primeras fases de la profesión, ¿no? En una primera fase es empezar a trabajar, ¿no? Eso es, creo, una motivación de todo profesional, sale de la universidad y lo que quiere es empezar a tomar casos. Y una de aquellas funciones es empezar a tener bastante madurez, por el mismo hecho de que hay casos que puedes incluso tomártelas como por ejemplo, un sentido más personal, o sea, te puede llevar eso, o sea, a motivarte a de que, bueno, pues es un caso en el cual una asistencia familiar y básicamente tú ves que puede existir alguna retardación de pasos y en un sentido propio, una persona puede sentirse incómoda, hasta puede pensar de que el juez está o que parte del tribunal se está favoreciendo en su caso y se pone estresado y etcétera, etcétera. Obviamente eso es las primeras veces en cuanto un profesional ya está litigando, o sea, te muestra esa situación. Y en ese sentido, pues a tomar ya la madurez correspondiente es empezar a tener en cuenta que no es bueno, ¿no? Arraigarse en el caso y tomar mucha, como se puede decir, mucha relación, ¿no? Porque en algún momento puede pasar algo, ¿no? Y obviamente un profesional puede salir desilusionado en este caso, ¿no? Pero bueno, esos son gajes también del oficio, en el cual uno va aprendiendo estas cosas, ¿no? Y va teniendo un poco más de continuidad, incluso ya cuando uno tiene experiencia va a ser más continuidad. Así es. Y sí, la verdad, en esta parte, en esta transición en la cual pasa un estudiante universitario con su titulación a ejercer la labor, hay estas dificultades. ¿Y usted qué puntos fuertes observa que le fueron de gran ayuda en este periodo? Mucho hace primero la formación, o sea, obviamente la formación académica que uno empieza a captar acá en la universidad
hace de que uno empiece en tanto a utilizar, no todo, o sea, es algo también controversial porque muchos postulantes de todas las universidades terminan realizando prácticas en juzgados, ¿no? Sin embargo, en juzgados a veces, más que buscar ciencia, se va dando un mecanismo muy autónomo de sacar, ingresar, arrimar expedientes, arrimar pruebas, etcétera, hacer transcripción. Entonces, eso viene siendo un aspecto muy mecánico, ¿no? Sin embargo, esto no es adquirido muchas veces por universidades, ¿no? Esto se lo aprende en la práctica. ¿Sí? En esta situación, posiblemente el duro profesional lo que hace es ver que esto es lo más importante, pero no es así. Es más la condición en cuanto vas conociendo este mecanismo, adecuando a tus conocimientos. Por eso siempre se dice en todo lugar, abogado que no fundamenta bien, pues no tiene un buen conocimiento. Y eso recalcamos también en clases, decimos que hay que fundamentar, hay que tener esa herramienta, hay que saber utilizar esa herramienta de fundamentar correctamente una pretensión, una acción, porque si no tenemos eso, pues vamos a empezar a buscar profesionales que sean netamente deficientes. Y eso no puede ser así. No podemos tan solo mecanizarnos en un procedimiento continuo en cuanto a los juzgados. Es bueno también hacer prácticas, ahí nadie dice que no. Sin embargo, tiene que ser un aspecto en las cuales tienen que empezar a manejarse y conjugarse ambos. La experiencia y obviamente ya especialmente lo que se talla o se detalla en cuestión de los procesos, porque eso es la verdadera esencia de cada profesión. En verdad es muy útil escuchar esta información que nos está compartiendo a través de lo que es este directo en la cuenta de TikTok de Societat Tabol. Muchas veces nos topamos con esta duda de cómo lograron llegar a esta etapa, qué es lo que me falta para superar esta prueba, nos da miedo o la incertidumbre, y muchas veces una simple charla, un simple mensaje o escuchar la experiencia de otra persona es una gran ayuda. Y es así como podemos sacar esta pregunta del directo, la cual es: ¿cuál es el principal tema para dominar la materia del derecho penal y por qué? Bien. En realidad, para el derecho penal hay que tener bastante conocimiento en cuanto a la interpretación, ¿sí? El derecho penal viene siendo pues un conjunto normativo en el cual establece características, ¿sí? ¿Cuál es una característica especial del derecho penal? Pues claramente es causalista, es finalista y valorativa. Ahora, ¿qué significa esto? La causalista es porque hay una causa para hacer primero el derecho en cuanto a la penalidad, en cuanto a lo punitivo, ¿sí? Posteriormente estamos hablando del carácter valorativo. Obviamente, si hablamos del derecho penal, hablamos de una condición bastante especial porque está en sus manos de todos los profesionales la libertad de una persona, o ya sea el encontrar la verdadera justicia, es muy valorativo. Entonces, bajo estas esencias de la causalista, valorativa, o ya tenga un aspecto muy especial en cuanto a lo que refiere esa esencia de encontrar la verdadera magnitud del derecho penal, entonces obviamente eso tiene que ser fundamental, ¿no? Estas características nos muestran de que tenemos que encontrar la idea, ¿cierto? Una idea fundamental en cómo y de qué forma va a ser importante el estudio del derecho penal. Estas características muestran claramente que tiene que tener un efecto final, y ese aspecto va a ser de que cada profesional deba especializarse en materia penal, ¿sí? En materia penal. Y estamos hablando en lo que significa el derecho penal y procedimiento penal, que básicamente va a ser una técnica en la cual ya va a ser probable el buen manejo de esta materia. Esto es una ciencia. Y en verdad, el derecho penal como ciencia va a dar bastantes elementos, incluso de discusión, de debate. En los tribunales se pone una esencia primordial en cuanto a lo que significa el juzgamiento. Por eso también los legisladores también mucho debate en cuanto a qué tipo de normas es tratar de vincularlas y que sean efectivas en cuanto a su aplicación.
Eso viene siendo algo bastante discutible, porque, miren, ya estamos a bastantes modificaciones del Código Penal y creo que es momento de establecer una nueva cara del derecho penal en cuanto al código, porque esto aquí refiere unas normas bastante específicas en cuanto a su jurisdicción. Y es muy interesante cómo a través de la pregunta que nos propuso un compañero a través de directo, nos dio paso a esta parte de la segunda sección del podcast, el cual es con un rigor más profesional. Empezando con la pregunta de ¿qué reformas al Código Penal propondría usted para mejorar su aplicación aquí en Bolivia? Perfecto. En realidad el Código Penal ha sufrido bastantes modificaciones, ¿no? Ha tenido muchas, entre ellas, entre lo que significa la incorporación de nuevos tipos penales han sido bastante útiles hasta ciertos grupos vulnerables, ¿no? Porque los grupos vulnerables evidentemente no mostrado una exigencia de cuánto dolor siente la víctima, sino en cuántos casos ha ido incrementando lo que significa este delito contra estos grupos. Estamos hablando de niñas, niños, estamos hablando de mujeres, estamos hablando de personas de tercera edad, en el cual han ido aumentando, ¿no? Han ido creciendo los delitos. Entonces, por ese motivo, este código ha tenido esos cambios, y son productivos. Evidentemente han tenido mucha producción en cuanto a la modificación. Estamos también a poco de que también lo que se escucha, ¿no? Se está proponiendo mediante la Fiscalía promover más delitos en cuanto a la pornografía. Y evidentemente tal vez puede ser un aspecto, pero también es lo que hay que separar mucho es la aplicación, porque la aplicación es donde más nos va a traer un poco más de sentido. Porque no olvidemos de que si vamos a determinar más causas punibles, necesitamos tener una eficacia en cuanto a su aplicación. Si no la tenemos, pues va a seguir siendo unas normativas poco saludables a momento de determinar incluso el delito, ¿no? Entonces, eso tendría que ser un trabajo bastante atento para lo que significa la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa cumple un rol muy interesante, ¿no? Esto un poquito, Sebastián, tal vez para explicar el rol que maneja la Asamblea. En realidad la Asamblea tiene ese rol primordial, ¿no? De crear leyes. Y como crea leyes, atraviesa un filtro, ¿no? Muy interesante, pero también discutible. Por ejemplo, cuando ya se está hablando de un proyecto de ley, lo que se hace es discutirla en una comisión, ¿no? Mediante una sesión se hace lo que significa una interacción, ¿no? En cuanto a la calidad de la supuestamente, ¿no? Que debería ser atravesada por ese motivo, ¿no es cierto? Pero desgraciadamente estos años nos han mostrado que era bastante inusual, ¿no? Por inferencias, más que todo. Pero sin embargo, lo que se daba era que en sesión de comisión se aprobaba la ley y luego pasa al pleno. En el pleno ya es discutible, incluso va artículo por artículo de lo que significa la aprobación de estas, ¿no? Ha habido un intento de modificación de nuestras normas penales en el año 2020, después de los conflictos, ¿no? que hubo con el tema este tema del 2019, que pasó el fraude electoral y todo aquello, que se pretendía imponer nuevas normas, un nuevo código penal, un nuevo procedimiento penal, ¿no? Sin embargo, pues a la mala, o sea, puedo decir, a la mala conexión que se tuvo con la sociedad, porque evidentemente cuando se hace este mecanismo de aprobación en la Asamblea Legislativa, lo que tenían que hacer es darle una publicidad, que la sociedad conozca qué nuevos tipos penales se van a incorporar. Pero desgraciadamente estos tipos penales han sido direccionados, es decir, nos van a meter a la cárcel por tan solo practicar mal nuestra profesión. Médicos salieron a las calles, hubo tanta presión que al final esa normativa no salió. Sin embargo, ese tipo de análisis que podría tener una extensión, hay problemas, pues bastantes problemas en cuanto a la aplicación del derecho penal, en especial el penal, ¿no? ¿Y por qué debería tener más que todo una actualización eficaz? Por este motivo, nuestra sociedad ya merece una actualización penal actual.
Ya no podemos estar así, empezando a parchar las mismas normativas, y eso es lo que constantemente hacemos. Tenemos que tener un cuerpo legal, punitivo, donde tenga especialmente su aplicación y su procedimiento, lo adjetivo y lo sustantivo, ¿no? Pero el mal entendimiento ha sido esto. Desgraciadamente esto ha sido revocado, no ha sido pues implementado. Lo único que sí pudo tener luces fue la ley 1173, que ingresó también en el marco de lo que significa el nuevo mecanismo en cuanto al procedimiento. Y la 1173 ha tenido también variantes, algunas inaplicables, algunas que merecen también nuevamente un estudio, por muchas cosas, ¿no? Que también seguro la vamos a ir hablando más adelante. Y aquí vemos esta problemática, ¿no?, que se presenta en esta parte de los juzgados, donde no hay este correcto procedimiento, no hay esta aplicación de las leyes, no hay esta correcta aplicación de los artículos. ¿Y usted consideraría las medidas cautelares como una traba a lo que sería llegar a un resultado? Bien, en realidad el procedimiento penal tiene en su marco especial, ¿no?, un procedimiento con etapas, como se llama la etapa de actos iniciales, la etapa preparatoria y posteriormente autos de apertura y la etapa de juicio, y está atravesando también la etapa de recursos, ¿no? Entre esta etapa procedimental necesariamente hay un gran descontento, especialmente con el tema de medidas cautelares, que si bien, ¿para qué se han creado las medidas cautelares? Más que todo también es una pregunta que me hacían en algún momento. ¿Cuál es la finalidad de las medidas cautelares? Obviamente la finalidad es garantizar la presencia del imputado, no rehuir la responsabilidad penal. Obviamente es eso, no cambia esa figura. Pero en este aspecto muchos ya van criticando la eficacia que tiene. O sea, estamos viendo de que hay detenidos todavía preventivos, según la 1173 ya no tendría que haber eso. Ya tendría que ser categorizado incluso por los meses que la 1173 exige al Ministerio Público en determinar los meses en el cual el imputado tiene que estar detenido preventivo. Sin embargo, estas no han sido eficaces. Estamos viendo en casos como políticos que han ido pasando años, donde uno nunca ha atravesado una sentencia condenatoria, pero desgraciadamente han estado preventivos, ¿no?, más de 2 años, 3 años, y el proceso penal sigue en curso. Y esto ha dado de que a muchos colegas, incluso alguno que otro candidato habló de este asunto y dijo de que estos son más o menos consideradas como unas presentencias. Y las presentencias, que no existen en nuestro lexus legal, no podrían entrar, o sea, más o menos ya habría entrado sin tener este lexus en nuestro manejo jurídico. Nos muestra bastante este accionar, porque encontramos a detenidos al momento preventivos, ¿no?, que están años con esta cautela, y las cuales se tienen que hacer dinámico en el procedimiento penal. Mire, hace una semana atrás, se ha hecho la revisión de procesos en cuanto a su caducidad, en cuanto a las medidas cautelares. Muchos están acogiendo esto, ¿no?, por el mismo hecho de que algunos siguen preventivos. Pienso que esto es donde habría que analizarlo mejor, ¿no?, porque también trasfondo de las medidas cautelares tiene un aspecto bastante rígido. ¿Cuáles son los candados, los seguros que tienen por los riesgos procesales? Los riesgos procesales son taxativos, donde dice peligro de fuga, obstaculización del proceso, pues peligro a la víctima, entre otras. Estas se vuelven candados insuperables. Por ese motivo no se pueden un poco desvirtuar esos riesgos, ¿no? Se logrará de acuerdo a la magnitud y extensitud del detenido preventivo. El detenido preventivo va a esperar meses, hasta años, para que el profesional abogado encuentre la verdadera llave para desencadenar ese seguro. Una vez un colega me decía, una juez allá en Oruro, me decía, ¿para qué se han creado las medidas cautelares? Precisamente para eso. Esos seguros, esos candados no van a permitir la libertad del imputado. Y evidentemente no se va a hacer así, ¿no? Tal vez por este motivo, esos candados que muchos han ido asegurando lo que significa la cautela, han hecho de que evidentemente otros profesionales ya busquen de otro modo
la posible solución a esto. ¿Qué puede ser? Lo que llamamos, en fin, corrupción, ¿no? A veces, si no se lo abre jurídicamente, pues por otro lado se pida, ¿verdad? Y poco a poco vemos cómo se agranda, ¿no? Como el ejemplo que usted dio, es como una planta, no deja de crecer. Y ya tenemos presente, o ya hemos tocado dos temas en los cuales dañan a lo que es la justicia boliviana. La principal, la cual no se llega a respetar o no se llega a dar una correcta aplicación a las leyes, y esta parte de procesos que dificultan la resolución, como es la presentencia o la medida cautelar, que es el tema que acabamos de tocar. Entonces, de acuerdo a estos puntos ya mencionados, ¿usted ve otras dificultades que se presentan que tendrían que tener una mayor atención? Sí, evidentemente. ¿Y cuál es es la interpretación de la facción jurídica penal? Necesitamos interpretarlo de una manera correcta. A ver, dentro de lo que significa las problemáticas en cuanto a la aplicación de las normas, en especial la penal, porque es la que más tiene bastante connotación, incluso esta llega hasta oídos, ¿no?, de afuera. Países como, bueno, pues ven que nuestra justicia categorizan que es una de las más bajas en América Latina. ¿Por qué motivo? Es que nosotros también incorporamos normativas, pero nosotros mismos no las interpretamos y no las ponemos en mesa como herramientas de defensa. Puedo poner un ejemplo. A ver. En realidad es algo que nuestro Código Penal, hasta nuestro Código Penal seguro, todos los profesionales y estudiantes pues ya empiezan a dar lectura desde el primer año. Nuestro Código Penal nos habla bastante de cómo debe llegar a su aplicación especial. Entre ellas está lo que habla el artículo 11, que es las bases para la punibilidad. Esta parte que viene siendo, perdón por mi código está un poco usado porque en verdad es una herramienta. Esta parte que comienza a partir del capítulo 2, que lo puse como una especie de temática para empezar a ver una problemática que tiene nuestro código, nos muestra un hemisferio bastante claro en cuanto a la debilidad progresiva que tiene el código, que según mi persona lo ha podido identificar. Obviamente, dentro de la función o ya de la praxis, se va conociendo este aspecto, pero por este motivo a veces se muestra algunos aspectos en los cuales hay persecución de la materia penal, pero no hay fundamento. Siendo que acá, en el Código Penal, dice bases para determinar la punibilidad. La punibilidad no es más que un elemento del delito, ¿sí? Si el delito específicamente existe, debe existir culpabilidad, tipicidad, antipulicibilidad y, obviamente, punibilidad. Ahí nos muestra el código. Sin embargo, al empezar a dar un diagnóstico de nuestro código, vemos en un artículo 11 que es bastante discutible. O sea, ya empieza el mismo capítulo a dar una debilidad en cuanto a la interpretación como base del derecho penal, la punibilidad. Y esto es un grato temática en el cual nos manifiesta de que este capítulo comienza con algo que es poco aplicable: legítima defensa, el oficio, estado de necesidad, poco aplicable. Estos primeros artículos nos van a mostrar la poca aplicabilidad porque no goza del alcance. Por ejemplo, entre ellas la legítima defensa siempre habla de la desproporción, es un punto que está ahí taxativo. El estado de necesidad, lo propio, que tiene lo que significa el bien jurídico en el cual hace mismo lo que es el aspecto de la proporción o de la desproporción. ¿Ven? Por otro lado, aparece ya un principio, pero acá obviamente nos va a mostrar bastantes resultados contrarios. El 13 dice, en su nomen juris especifica, no hay pena sin culpabilidad, es un principio que habla del Código Penal. Mientras tenemos estas complicaciones, me gustaría invitarle a tomar un poco de café. Gracias. Ya vamos en un transcurso del podcast, el cual tocamos un tema muy pesado y podemos entender lo que se refleja en la parte inicial del podcast, ¿no? Donde nace este ideal en usted, el cual busca
transmitir este mensaje, transmitir estas experiencias y todo este conocimiento con el propósito inicial de que en el estudiante cambie la idea de llegar al derecho, ganar dinero y repetir. Exacto. Sino salir, ser un estudiante de derecho, tener el título de derecho y empezar a tener tu carrera, completar tus estudios, nunca dejar de estudiar, dar un aporte a lo que es nuestra nación. En verdad es muy gratificante ver esta parte, ¿no? Porque los ideales concuerdan con los principios que uno trata de demostrar y en verdad se logra demostrar. Ya entrando un poco más de lo que, bueno, saliendo de este tema de lo que es la injusticia o la problemática que tenemos en la justicia boliviana, quisiera tocar un último punto, el cual es la revictimización. Bueno, como te iba diciendo, Sebastián, en el marco de esta base es donde quería un poco hacer mención, antes de hablar sobre la revictimización, porque todo engloba este punto. Hace una conexión bastante inusual. En realidad hace un conexo bastante peculiar, porque esto es donde más que todo existe la pena. El artículo 13 dice: no hay pena sin culpabilidad. Algo que tiene incluso un aspecto visual en cuanto se detalla. Dice: no se le podrá imponer una pena a la gente si su actuar no le es reprochable penalmente. La culpabilidad y no el resultado es el límite de la pena. Ahora, ¿qué nos muestra este aspecto? Nos muestra evidentemente a varias personas que han sufrido este sentido, o sea, que les han iniciado un proceso sin determinar específicamente una pena. En este caso, ¿no? Y por eso vemos denuncias falsas, por eso también vemos el mecanismo procesal penal activado y llegando hasta con unas pequeñas pruebas hasta juicio oral, incluso llegando a lo que significa la judicialización, ¿no? Por ejemplo, a ver, dentro de esto, mi querido Sebastián, ¿sabes qué? Quisiera un concepto que es bastante interesante, que básicamente acá estoy mostrando que merecemos, que tiene que tener un trabajo bastante especial al momento de aplicar lo que significa el Estado de Derecho y las penas, especialmente en el derecho penal. Y entre ellas dicen, ¿no es cierto?, como ejemplo, estos ejemplos, en realidad estas definiciones no las hace cualquier persona. Estamos hablando de personajes como el doctor Jiménez Azúa, ¿no?, en el cual nos muestra un gran concepto de lo que significa lo punible. Pero sin embargo, ¿qué dice lo punible? Dice, significa que es un hecho de la conducta y merece un castigo o la pena. Vale decir que el derecho penal establece una sanción para que esta acción u omisión tenga la aplicación de una posible acción penal, ¿no? Las características de lo punible. Obviamente esta es susceptible a una pena o en casos de que la acción determine específicamente el elemento más eficaz del continuo de lo que significa esa acción reprochable, entonces evidentemente eso va a tener un efecto. ¿Y cuál va a ser el efecto? Posteriormente, esto desencadena, ¿no?, a la acción del tipo penal que debe ejercitar el Estado. El Estado, ¿cuál es su función primordial? Ejercitar lo que significa el derecho penal, en este aspecto el jus puniendi. El jus puniendi es un factor importante que el Estado debe ejercitar. En otras palabras, el Estado, gracias a sus autoridades jurisdiccionales, van a aplicar una pena. Bueno, dicho todo eso, ya tenemos un aspecto bastante importante, ¿no?, en las cuales nos muestran todo lo que significa este sentido de la aplicación de la pena, ¿no? La punibilidad es donde más estamos un poco fallando, estimado Sebastián, y estamos teniendo grandes complicaciones al momento de determinar el tipo penal. Y como no podemos hacerlo específicamente, hay y van a haber imputaciones donde no estén claramente servidos con una fundamentación especial, ¿no? Obviamente eso nos puede transmitir una gran función en cuanto a la punibilidad, que debe ser un elemento que es especialmente para la aplicación del delito. Ahora, obviamente la revictimización va a ser parte de esto, ¿no?, ya que en un marco especial
lo que significa la aplicación de perspectiva de género ha hecho en esta situación. Ha mostrado de que evidentemente todas las víctimas tengan, ¿no?, necesariamente una atención pronta, sin dar a cabo lo que significa ese periodo de seguir mencionando de que existe una culpabilidad y que esta es parte de esta y ha sido víctima. O sea, no volver a repetir o poner en mérito estos hechos para daño de la víctima, ¿no? O sea, en otras palabras, es un aspecto bastante peculiar este tema de la credibilidad porque involucra bastantes aspectos. Y necesariamente tenemos que entender que tenemos que encontrar verdaderamente lo que se quiere en cuanto a lo que significa la pena. Y no solamente en el procedimiento en cuanto a lo que significa la acción penal se revictimiza, también se revictimizan los procedimientos. Estamos hablando que en el proceso penal establece un marco, ¿no?, de esclarecer la verdad mediante cuestionantes que se le hace a las víctimas testigos por parte de las partes, y entre ellas el juez. El juez muchas veces excede esta situación, ¿no? Hace unas preguntas en las cuales no limita su acción. Y nuevamente estamos en juicio oral con el tema de la revictimización. Hay corrientes que hay que empezar un poco a entenderlas, sin embargo, para no chocar con lo que significa el mal uso de las normas, y obviamente que los jueces puedan ingresar en un posible prevaricato, básicamente es lo que ellos se cuidan. Sin embargo, lo hacen de cierto modo, utilizando también principios fundamentales en los cuales el proceso penal a veces es una llave para utilizar estos puntos. Estamos hablando hasta de lo que significa el principio iura non curia. En principio, este elemento, que es bastante interesante, nos decía que esta debería ser, o sea, por teoría, esta debería ser utilizada incluso en otras ramas, es decir, en materia administrativa o civil, pero estas han sido tan efectivizadas que ahora ya se los maneja hasta en un proceso penal. O sea, hay sentencias donde están fundamentadas por este principio. O sea, evidentemente esto hace que también sea un posible punto de análisis, ¿no?, para no ingresar tanto en lo que significa la ruptura de la independencia judicial que tanto a veces se reclama en los juzgados. Esto viene siendo también un aspecto bien crítico, demasiado crítico, porque a veces un proceso puede comenzar hasta por violación y termina por abuso sexual. Muchas veces es cuestionable ese tipo de temáticas, ¿no?, porque si se ven las pruebas, a veces pues ocasionan que estas se han judicializado algunas, pero para no rehuir le han dado, bueno, lo más mínimo, está bien, está en su atribución de las autoridades, pero muy susceptible a que esto pueda ser pensable a muchas de las partes, ¿no? Y en verdad es una preocupación latente, ¿no? Revivir a una persona el trauma una y otra vez, a tal punto de que puede suceder un quiebre. Sinceramente es algo que se puede llegar a rescatar a través de los principios que usted quiere compartir. Esa parte de que alguien tiene que ser consciente de que la formalidad también está, los conocimientos que uno tiene como profesional y saber hasta qué punto dar paso, ¿no? Ya casi entrando a la última sección del podcast, me gustaría hacerle una pregunta un tanto personal, cuál sería, ¿cuál fue el caso más crudo que usted tuvo que ver? En realidad es uno de aquellos que estuvimos patrocinando, ¿no?, donde había un hecho de muerte, un hecho bastante extremo de muerte, en el cual primero ha sido, bueno, entre ellos, porque también estaba en otra sección en lo administrativo, que seguro también es bastante importante, pero entre estas el proceso iba bien, pero en lo que en postura como profesional yo ya me estaba armando para hacer una defensa especializada en cuanto a lo que significa primero la falta, porque lo primero que atacaba en cuanto a como un abogado lo hace es la falta de acción en cuanto a la tipificación de este delito a esta persona. Sin embargo, más adelante hubo intervención de otro profesional que buscó una manera más sencilla de solucionar, es decir, hablar con la víctima, esperar, bueno, estamos hablando de los primeros antes de que haya una reforma en cuanto a lo que significa el estado de delitos como el asesinato, que hoy en día ya
tiene un aspecto que es incluso una persecución de oficio, ¿no? Aunque se llegue a un acuerdo de partes, de mismo modo esta puede lograr solucionarlo. Pero en ese tiempo, sí, ¿no? Cuando estamos hablando del 2009, 2010, en las cuales ya existían mis primeras armas en los procesos, ¿no? Y resulta que intervino otro abogado y otro abogado dio mejor solución, es decir, llegar a una conciliación con la parte. Y yo le decía, pero a ver, si va a ser esto, desgraciadamente no vamos a llegar a esclarecer la verdad. Yo les sugería que no lo hagan, que lleguen a una conciliación, porque estaríamos definiendo que hay una responsabilidad también. Y por medio había dinero, obviamente. Por este motivo, mi persona decidió dar un paso a un costado porque no es esa la finalidad, ¿no? Pienso que uno está entregado hasta buscar, hasta llegar hasta el final del proceso. Pero bueno, en este aspecto no preferí dejarlo de lado. Y bueno, en realidad perdió tiempo la persona esta porque al final de cuentas se sometió a un proceso abreviado y en el proceso abreviado le dieron igual 30 años en derecho indulto, ¿no? Pese que había llegado a una conciliación con la víctima. Bueno, en medida de eso que ya se le dijo en su tiempo, mejor es un poco mostrar, ¿no? O sea, no es que tenemos que con eso ir hasta juicio y empezar a buscar, no sé, un tanto la aplicación excesiva. Bueno, no era excesiva, porque evidentemente había un hecho es claro en ese sentido, ¿no? Pero bueno, en realidad eso es una visión propia, ¿no? Preferí dejar de lado el mismo camino, ¿no? Pero creo que ya estoy con el camino. Ahora, por otro lado, ya cuando la persona ingresa al órgano judicial y dice procesos administrativos contra jueces, contra secretarios y también en parte de lo que significa los juzgados, en este caso auxiliares, oficiales de diligencias y gestoría. En realidad hicimos procesos porque se encontró responsabilidad administrativa, eso nos habla del artículo 25. Sí pudimos hacer solamente un poco que la impotencia, ¿no? Porque cuando llegamos a establecer las causas especiales de personas que sí habían cometido hechos bastante inusuales, estas se salieron libres en libertad, no es libertad, sino sin responsabilidad administrativa. Y eso un poco que nos muestra que evidentemente todos los aspectos, tanto disciplinarios como punitivos, que tengan sanción, no están muy acorde a una realidad, o sea, que merecen sí o sí llegar a explicarse especialmente la pena. Y en ese sentido es cuando con el equipo, cuando trabajamos en unidad de fiscalización, a veces nos sentíamos un poco mal, ¿no? Porque teníamos todo, pero aún así salió probada, llegando hasta la parte de apelación, hasta Sucre, del mismo modo ratifican siendo que la prioridad de la persecución en este caso es encontrar la responsabilidad administrativa y disciplinaria. Bueno, esto es un poco desalentador, ¿no? Pero sin embargo también motivante por otro lado, ¿no? Porque hay donde trabajar para modificar. Entonces se muestra al desnudo donde sí se puede cambiar, especialmente en estos aspectos. Y eso ya puede ser una gran reforma en cuanto a la normativa. Por eso creo que es algo positivo, porque ya sabemos dónde están y dónde se encuentran los defectos y tenemos que cambiarlos. En verdad, muchas gracias por compartirnos esta parte. El tiempo va muy rápido cuando se comparte este tipo de cosas. Y así entramos a la última pregunta, que nos dio un gran fin. De acuerdo a todo lo compartido para los estudiantes de Derecho que quisieran especializarse en la rama de Derecho Penal, ¿cuáles serían los consejos y cuál sería el mensaje que usted les daría? Bien, en primera, a los futuros postulantes del Derecho Penal, porque seguro hay bastantes, creo que cuando uno ingresa a la universidad del 100%, 90 son los que están con esa intención de ir a esta área, ¿no? Que es el Derecho Penal. Primero les aconsejo estudiar y segundo, especializarse en el área, ¿sí? Hoy en día hay una gama de ofertas académicas en cuanto a diplomados, maestrías y especialidades,
¿sí? También. Yo creo que si aquella persona que desea aportar en el derecho penal, lo más que se puede sugerir es que estos sigan preparándose en este sentido, porque va a haber un momento en el cual se va a dar una reingeniería en cuanto al mecanismo normativo, efectivo, ¿no? Para evitar también lo que significa el hacinamiento carcelario, que es otro tema bastante problemático, muy problemático, ¿no? Y en este aspecto, ahí va a haber una diferencia, incluso en el estudio de la criminología, de lo que significa el aporte que estos también puedan dar a lo que significa el estudio de estas, obviamente sin violentar lo que nos manda la Constitución. Pienso a todos los estudiantes, aconsejarles que si quieren dar ese camino y dar esos primeros pasos, háganlo en esta materia, pero estudiando, ¿no? Mostrando de que estos profesionales saben interpretar la norma, saben incluso adecuarla al tipo penal, adecuarla a nuestra constitución política, porque es lo primero que hay que hacerla, y segundo, de que sea efectiva, ¿no? Entonces, eso va haciendo de que los profesionales hoy en día traten un poco de buscar esa especialidad. Eso es lo que nos sucede. Y por otro lado, también hacerlo justo. O sea, yo les digo, en el plano personal, como consejo, no es buscar primeramente lo económico, busquen primero el estatus, ¿no? Lo que significa educarse más en estas especialidades. Y luego va a venir accesoriamente lo que viene, ¿no? O sea, no pensemos en lo económico, porque ese económico va a ser de que solamente te limites. Obviamente hoy en día las propuestas que hacen universidades en cuanto a especialidades son altos, no son caras. Sin embargo, pero viendo la posibilidad de hacerlas y haciendo un ahorro, obviamente estas pueden ser factibles, ¿no? Y también no solamente para activar, también para ser parte de la función pública, ser parte de aquellos que les van a aplicar la norma en cierto modo. Entonces yo les incentivo eso a los estudiantes de que busquen esa especialidad y que mejoren. O sea, está en sus manos también lo que es el derecho. Muchas gracias, doctor. Ya hemos culminado con lo que es el podcast. En verdad, la sociedad está muy feliz, estamos orgullosos de haberlo tenido presente, estamos agradecidos por toda la información que nos está compartiendo y todas las preguntas que nos ha respondido. Sinceramente no hay palabras para decir lo agradecidos que estamos con usted. Muchas gracias, más al contrario, nuevamente decirles a todos los estudiantes que también hemos pasado clases y los que están pasando también con otros docentes, también es darles ese impulso. Todo docente, toda persona que quiere enseñar algo es porque tiene en su atribución algo bueno para transmitir. O sea, todos los días aprendamos algo, guardemos algo, nos anotaremos algo para luego en nuestras casas tratar de mejorar ese concepto, ¿sí? Creo que estoy feliz de formar parte de un equipo también de docentes a la cabeza de la doctora Paola Gisbert, en el cual pues agradezco su invitación ahora y también para nuevamente estar en la universidad, a todos mis colegas que en verdad lo hacen totalmente bien, ¿no? Y los admiro porque también han pasado con todos los estudiantes que tenemos. Sé que gracias a su enseñanza de ustedes van a haber nuevos cambios, eso es lo que se quiere, y todos están tratando de buscar algo nuevo, ¿sí? Algo mejor, que sea para bien. Y otra cosa, no pidan, no pidan que las cosas sean tan sencillas, más bien sea de más dificultad para que ustedes se muestren en un futuro lo que puedan aprender. ¿Qué aprendo yo? Miren, algo que también rescatar. Agradezco a todos los estudiantes también que conocen y a todos les agradezco. ¿Por qué? Por transmitir a mi persona paciencia, resiliencia y sobre todo creatividad. Porque cuando les escucho participar en clases me motiva bastante, les observo cómo fundamentan bien, cómo ya están empezando a utilizar normas. Eso para mí es una alegría. Me llena mucha alegría cuando los veo a todos los estudiantes hacer esto, porque sé que no hemos perdido tiempo, sé que hemos venido a tener un propósito. Eso les agradezco a todos, y formar parte también después de su vida. En algún momento, si es que ya no nos vemos, voy a estar para ayudarles y obviamente también para que ustedes me colaboren, porque un momento va a haber
donde ustedes sepan más que mi persona, y en ese sentido va a ser donde mi persona les va a buscar para tratar también de saber y seguir aprendiendo. ¿Verdad? Eso es lo que les deseo, y gracias también a todos los que siempre me han estado apoyando, en especial a mi esposa, que ha estado pues en todo momento a mi lado. Ella también es docente de acá de la universidad, y le agradezco también todo ese apoyo a mi mamá, a mi papá, a todos, a mi suegro, a todos los que me apoyan. En verdad les agradezco en especial a ustedes. Muchísimas gracias por la invitación.